distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. No puedo. No veneraré eso. ¡Ya! De todo corazón te seguimos, te tememos. ¡Postraos! Buscad tu presencia. De todo corazón te sigo, te temo. Busco tu presencia. ¡Traedlos! Hermanos, es hora de poner a prueba vuestra fe. Daniel. ¿Qué les pasa?
¿Por qué no se inclinan tus hombres ante mí? Te aseguro que te servirán lealmente toda su vida, igual que yo, pero... ¿Pero qué? Pero solo venerarán a Dios. Yo les haré inclinarse. Te temo. Busco tu presencia. De todo corazón te sigo. Te temo. Busco tu presencia. Deseo tu presencia. Tú. Por favor. Cuando queremos doblar algo duro y flexible, Busco tu presencia. ¿qué hacemos? Lo ponemos al fuego. Majestad, te sigo. Sujetadlo. Te temo. Busco tu presencia. De todo corazón te sigo. ¡Quemadlos! ¡Majestad, no! Busco tu ¡Quemadlos! presencia. De todo ¡Leña! corazón te sigo. ¡Traedme leña! Busco tu ¡Traed presencia. aceite! ¡Vamos! Señor, sálvame. ¡Fuego! ¡Traedme fuego! Escucha mi plegaria, oh Señor. Escucha mi llanto. Los lazos de la muerte me enredaron y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor. ¡Señor, sálvame! El Señor escucha mi llanto. El Señor recibe mi plegaria. Todos mis enemigos se turbarán y todos serán avergonzados. Porque no se queman. Pueblo de Judea, levantaos. Dios está con nosotros. Con nosotros. Está con nosotros. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Que en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre la
las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.
final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Buenos días. Para todos nosotros que vivimos en la ciudad de Bogotá, hoy estamos cumpliendo un mes de que empezó esta cuarentena, este aislamiento social obligatorio. Esta mañana estaba escuchando en la radio y el periodista decía que cuáles eran de las cosas más buscadas en Google en estas últimas semanas. Y aparecía esto: cómo cortarse el cabello uno mismo. Y aparecía porque esa es una de las cosas que uno no se imaginaba que iba a pasar en la cuarentena con el cabello. Las reporteras, las periodistas decían: es impresionante la falta que nos hace ir al salón de belleza, las raíces están creciendo, las canas están apareciendo. Y sí, estoy de acuerdo que ese es de los ítems más buscados en Google. La verdad es que yo también lo he buscado. Hace un mes nosotros ni nos imaginábamos y nos hacíamos muchas preguntas de cómo cómo sería el primer mes de cuarentena. Ahora ya lo sabemos. Ahora tú y yo ya no nos imaginamos, sino hemos transcurrido esos 30 días y sabemos que la palabra ajustes, que la palabra adaptación son palabras que hemos tenido que ir apropiando y que la realidad va cambiando. Pero quiero hacerte una pregunta. En este tiempo, durante estos 30 días que hemos tenido de esta cuarentena, ¿qué te ha enseñado Dios acerca de provisión, acerca de la economía, de la estabilidad laboral, del tiempo en casa, de cosas que de pronto no habías podido percibir porque no habías tenido tiempo para pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar en esto? Sería muy lamentable que nuestra oración
constante a Dios sería: Dios, permite que las cosas fueran como antes, permite que las cosas vuelvan a la normalidad como hace un mes. Y pretender que este tiempo de un mes solo era cuestión de esperar el pasado. ¿Y qué de lo que Dios nos quiere enseñar? Que de todo esto que ha diseñado Dios en nosotros, paralizar el mundo entero para que tú y yo, para que cada persona tuviera ese tiempo que no ha podido tener para preguntarse las cosas que generalmente uno no ha tenido tiempo de preguntarse, y tener ese espacio para que Dios le hable. Sí, yo sé que necesitamos reactivar muchas de las cosas, pero creo que nosotros necesitamos proyectar a ser diferente como esposos, diferentes como hijos, diferentes como familia, diferentes como hijos de Dios, con un corazón renovado. Hace 8 días, yo, después de la predicación del pastor José, les pedí que meditaran en torno a un pasaje muy pertinente para este tiempo, que es Segunda de Crónicas 7:14. Y esto es lo que dice el pasaje: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y les pedí algo: que leyeran ese pasaje, pero que reflexionara en torno a 6 preguntas. Quiero repetírselas. Primero, ¿quién se debe humillar? 2, ¿qué significa humillarse? ¿Y humillarse por qué? Tercero, ¿cuál debería ser el resultado de una correcta humillación? 4, ¿qué promete hacer Dios? 5, ¿es relevante para nosotros hoy? Y les pedí que meditaran, porque es muy fácil nosotros empezar a apropiar un pasaje que de pronto nosotros no hemos meditado lo suficiente y hemos perdido el centro de cómo Dios desea que yo me una en torno a ese pasaje. Empecé a investigar un poquito el contexto de esas palabras que Salomón dice en este capítulo 7 de Segunda de Crónicas. En el capítulo 6 uno pensaría que justo estas palabras: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, si Dios está diciéndole esto al pueblo de Israel, es porque el pueblo de Israel la había acabado de embarrar de una manera tan grande que era necesario que el pueblo lo buscara, se humillara, mostrara su maldad para que sanara su tierra. Y no, si ustedes ven el capítulo 6, que los animo que después lo lean, ustedes van a ver que el contexto es un contexto impresionante, glorioso, de alegría que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué había pasado? Nada más ni nada menos que habían consagrado el templo de Dios, un lugar físico construido por los hombres en donde Dios iba a recibir los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios. Antes se hacía en un lugar de carpas llamado tabernáculo. Y los reyes tenían su palacio, y David dijo: ¿cómo es posible que yo viva en este palacio construido de cedro, pero mi Dios, el Dios de todo el universo, viva en carpas? Y él colocó el deseo, él tuvo el deseo de construirle un palacio, y Dios honró ese deseo, pero dijo que no lo iba a hacer David, que lo iba a hacer su hijo Salomón. Salomón, 20 años después de haber empezado la construcción, terminó este templo, y ese era el día en que había ofrecido cantidad de sacrificios y holocaustos en ofrenda a Dios, felices de haberle podido construir el templo. Era un tiempo de regocijo, ese capítulo 6. También era impresionante porque Salomón justo en ese momento hizo una oración impresionante junto con los sacrificios y holocaustos. Se dirigió al pueblo, se dirigió a Dios, hizo una oración impresionante de reconocimiento a la bondad y a la misericordia, a la gracia de Dios que había tenido durante todos estos años, como Él cumple sus promesas. Pero también en esta oración, Salomón pone en manifiesto un temor que él tiene. Temor basado en el conocimiento de él mismo y de su pueblo. Y en la oración empieza a decir varias cosas. Empieza a decir: Señor, cuando este pueblo peque, cuando su hermano se levante contra el otro hermano y peque, por favor, perdónalo. También dice: cuando salgamos a la guerra y de pronto seamos vencidos en batalla por nuestro pecado, por favor, escucha
y perdona nuestros pecados. Cuando nosotros deshonremos tu nombre por nuestro pecado, por favor, perdona nuestras ofensas. Y después escribe esta verdad en 2 de Crónicas 6:36, la primera parte. Busca 2 de Crónicas 6:36, la primera parte. En medio de esa oración de reconocer, de hacer una radiografía de lo que era el corazón de cada hombre y de mujer en el pueblo de Israel, esto dice Salomón: no hay ser humano que no peque. La dedicación al templo, un momento impresionante de alegría y de gozo, porque el Dios del universo había decidido habitar entre los hombres, su presencia estar entre los hombres. Dice esto: nosotros vamos a pecar. Y pasa después al capítulo 7, en donde escuchen la respuesta de Dios. Busquen conmigo, por favor, 2 de Crónicas 7, del 12 al 14. Versículo 12 al 14. Miren lo que dice: he escuchado tu oración. ¿Cuál oración? La oración que le acaba de hacer en el capítulo 6 Salomón. He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva y le ordene a la langosta que devore la tierra o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Ahí está el versículo 14. Pero si ven el versículo 13, ¿qué es lo que Dios le dice a Salomón que debe considerar? Le dice básicamente 4 cosas. Primero, claro, yo he escuchado tu oración. Sí la he escuchado. Número 2, le dice: sí, también voy a habitar en este templo que tú me has hecho. Lo voy a habitar y voy a permitir que me hagan ofrendas y sacrificios. Número 3, Salomón, quiero que tengas en cuenta muy en claro esto: que nada de lo que pasa es casualidad. Que la sequía o la falta de cosecha, la peste o la enfermedad, yo la tengo bajo control. Y también declara que cuando eso pase, Él da el camino para que el pueblo, ese pueblo que declara Salomón, porque todo hombre peca, ese pueblo retorna a Dios de la manera correcta. Dice: primero, necesita hacerlo ustedes que me conocen. Ustedes son mi pueblo escogido. Ustedes necesitan hablar conmigo. 2, antes de hablar conmigo necesitas la postura correcta. Una postura de humildad. Una postura que refleje ante quién van a estar. Ante mí. También hazlo en la posición correcta. En oración. Dobladas tus rodillas en una postura de humildad, necesitas hablarme. Necesitas, buscando mi nombre, que yo te escuche. Necesitas buscar mi respuesta, necesitas buscar mi sentir en cuanto a lo que está pasando. Y entonces yo voy a escuchar, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y Dios lo que hace fue validar la oración de Salomón que le hizo en el capítulo 6 frente a esos temores grandes que él tenía de su propio pueblo, porque conocía su corazón y conocía el corazón de los hombres. Y junto con este contexto quiero recordarles las preguntas que les pedí que meditaran. Recuerdan, les dije que se hicieran preguntas sobre quiénes se deben humillar, qué es humillar, por qué se deben humillar, cuál es el resultado de la humillación, si es relevante hoy en día. Pues la idea es que nosotros nos podamos apropiar de este pasaje. Y saben, en mi caso, en mi tiempo de meditación, no tuve problema con la primera pregunta: ¿quién se debe humillar? Para mí fue claro que éramos nosotros, los que conocemos la verdad, los que conocemos y somos conscientes de lo que le hemos hecho a Dios con nuestros actos. Pues nosotros somos los que deberíamos confesar y empezar a tornarnos en una actitud humilde, una actitud de humillación frente a nuestro Dios. No tuve problema con la primera, pero quiero confesarles que sí tuve problema con la segunda pregunta. ¿Qué significa humillarse
¿Y humillarse por qué? Y empecé un poquito a meditar acerca de esto y investigué esa palabra que nos dice en 2 Crónicas 7:14, humillar. Y me pareció pertinente leerles esto. Humildad es abatir el orgullo y altivez de alguien. Escúchenlo de nuevo. La humildad es abatir el orgullo y la altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Entonces, básicamente lo que empecé a pensar es, si uno quiere hacer las cosas de manera humilde, pues primero tiene que arreglar algo dentro de uno que se llama altivez, orgullo. Y pensé en esto, pensé en si el orgullo, como lo conocemos, es algo que nosotros tenemos aferrados en estos momentos. O más bien, si esa palabra humildad es algo que nosotros estamos acostumbrados a tener. ¿Qué es más fácil tener, el orgullo o la humildad? Sin humildad no hay humillación y teniendo el orgullo presente es difícil que nos humillemos. Y básicamente nosotros encontramos cada vez en nuestra vida aliento y ánimo, no precisamente hacia ser humildes y tener una actitud de postrarnos frente a Dios, sino al contrario. Escuchamos palabras bien intencionadas acerca de cosas que alimentaban nuestro propio ego, nuestro orgullo. Y entonces es más que lógico que nosotros tengamos el orgullo en un muy buen nivel. Y haciendo esa comparación entre humildad y orgullo, nosotros podemos ver claramente en nuestra propia experiencia qué hace cada uno de ellos en la vida de uno. El orgullo es lo que permite no doblar las rodillas frente a Dios. La humildad es lo que permite que doblemos nuestras rodillas ante Dios. El orgullo es lo que hace que nuestro pecado se endurezca cada vez más entre nosotros y no lo saquemos, ni lo pongamos a la luz, ni lo confesemos delante de Dios. La humildad es lo que hace que me acerque y busque más la misericordia y la gracia de Dios por el pecado que tengo, que no resisto más. Y podemos hacer esa comparación en muchos aspectos entre la humildad y el orgullo y la humildad. Y tú y yo reconocemos el problema del orgullo y hemos visto casos, hemos leído casos, hemos tenido siendo protagonistas nosotros mismos de nuestro orgullo o protagonistas muy cercanos de personas muy cercanas que la altivez y el orgullo es un rasgo predominantemente marcado en estas personas y no tenemos problemas en identificarlo. Podemos ver historias bíblicas como la de Nabucodonosor. ¿Recuerdan de Nabucodonosor? Si ustedes quieren leer la historia, los animo a hacerla en Daniel capítulo 4, cuando este hombre, rey de Babilonia, se exalta, hace un monumento frente a él y después dice, ¿quién como yo? Y Dios abate a ese orgullo, a esa altivez de Nabucodonosor y le permite estar 7 años viviendo entre las bestias, comiendo pasto como lo comen las bestias. Y después Nabucodonosor alza la cabeza, se dirige en la dirección correcta y reconoce de quién es la soberanía, el poder, el control, de quién viene la misericordia y la gracia de todo, que es Dios. Tú y yo no tenemos problemas en reconocer ese tipo de orgullo, pero yo no estoy hablando de ese tipo de orgullo, estoy hablando de otro tipo de orgullo que me ha mostrado Dios que yo tengo. Bueno, siempre he sabido que soy orgulloso, pero que en especial en estas 2 últimas semanas Él me ha mostrado es un orgullo no tan de frente, no tan altivo, no tan marcado. Es un orgullo que tiene la capacidad de camuflarse, de esconderse, de argumentarse, de disimular. Y uno piensa, ¿cómo es posible de que haya un orgullo que no sea altivo a primera vista, sino un orgullo camuflado, un orgullo escondido, un orgullo argumentado? Pues quiero referirme rápidamente a 2 historias que encontré de ese orgullo. Y la primera de ellas es con el primer rey de Israel, Saúl. Este rey que Dios le permitió tener al pueblo
después de haber desobedecido claramente y después de haber argumentado y tercamente decir yo no he pecado, después dice listo, Samuel, profeta, tú me descubriste, listo, he pecado, pero te pido una cosa, que por favor vayas detrás de mí frente a los ancianos y al pueblo y adoremos juntos a Jehová. ¿Adoración al lado de orgullo? Adoración, o sea, irse delante de Dios a presentarle ofrendas y a reconocer delante de quién Él es. Y orgullo diciéndole, he pecado, pero hazte detrás de mí y sígueme delante de los ancianos, delante del pueblo, para que entremos juntos a adorar a Dios. ¿Orgullo con adoración? ¿No les parece que eso no es como muy lógico y que es otro tipo de orgullo que nosotros generalmente no estamos acostumbrados? Otro ejemplo, este se encuentra en 2 Samuel capítulo 12, que también te animaría a que lo buscarás después. Es la historia de David. David cuando fue confrontado por Natán. Y conocemos un poco el contexto. David, mucho tiempo sin hablar con Dios, siendo rey por su pecado de coger la mujer del otro, matar al esposo, mandar matar al esposo, encubrir el pecado y pensar que nada había pasado. Pues Natán, con una historia muy simple, dada por Dios, de un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y cuando vio a los invitados, mandó matar la oveja de la única ovejita que le quedaba a un pastor, la única que tenía. Cuando le contó esta historia, esta fue la reacción de David. Escúchenla, tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Se encendió el celo de David por la justicia. Pero espere, ¿pero dónde estaba ese celo con su orgullo y el pecado que no le permitía hablar con Dios? ¿Cómo es posible que quería algo, se encendiera su furor contra un ejemplo y sí, un caso de injusticia, pero con un animal, pero lo que él había hecho con las personas, su orgullo y su adormecimiento por su pecado no le haya permitido hablar frente a Dios? ¿Ven? El orgullo no siempre se manifiesta en los casos como Nabucodonosor, se manifiesta también en otros casos, como el de Saúl, una aparentemente matrimonio entre adoración y orgullo, o un celo por la justicia como el que mostraba David. Pero ¿qué de su propio pecado y su propio orgullo que no le permitía estar frente a Dios y confesar su pecado? Estos fueron los pasajes que estuve meditando cuando estaba hablando acerca del orgullo, pasajes bíblicos de ese orgullo camuflado. Pero recuerdan que yo les pedí que le dijéramos a Dios que nos hablara y que reflexionáramos en torno a este pasaje. Pues al hacerlo yo, Dios me llevó ya no de pasar ejemplos bíblicos de este orgullo camuflado a cosas que Dios me mostró en mí. Quiero compartírselas. Cuando uno le ora a Dios, yo les he dicho, Él se toma la oración de nosotros muy en serio. Y le empezó a mostrar varias cosas que en estas 2 semanas mi orgullo camuflado, mi orgullo disimulado, casi desapercibido, ha estado manifestándose. Me di cuenta que a mí me importa mucho el que dirán. Yo sabía que me importaba desde antes, pero en estas 2 últimas semanas Dios me mostró que me está importando más que en otras épocas. ¿Eso no es orgullo? Eso es una de las cosas, pero el Espíritu Santo no quedó quieto ahí, empezó a mostrarme otras cosas en mi corazón. Empezó a mostrarme que la aceptación de las personas, la aceptación mía para las demás personas es muy importante. Es muy importante yo el sentirme acepto a ellos. Y uno diría, no, Néstor, eso es lógico, no sé, duro. No, yo sé cuando el orgullo toca la puerta de mi corazón. Y cuando yo empiezo con esa aceptación, queriendo la aceptación de las personas, es porque ese orgullo empezó otra vez
a manifestarse, a estar ahí golpeando la puerta de mi corazón. También el Espíritu me mostró otras cosas que estaba pasando estas 2 semanas. Me mostró mi terquedad, que yo puedo ser terco y muy terco y de una manera muy argumentada disimular mi orgullo y mi terquedad para hacer las cosas como yo pienso que se deben hacer, como yo quiero que se hagan. ¿Eso no es orgullo también? Si ustedes ven, es un orgullo camuflado, es un orgullo disimulado y argumentativo. Algo que nos puede decir, no es orgullo. Pero no, Dios me conoce y Dios me mostró que sí es orgullo lo que he estado teniendo, lo que se ha estado manifestando en las 2 últimas semanas. Hay otra característica del orgullo que aún no se ha manifestado en mí, pero quiero referirme por si de pronto sí se ha aparecido en tu vida, y es la autocompasión. Sí, me escuchaste bien, autocompasión. Tú dices, ¿qué tiene que ver la autocompasión con el orgullo? Es cuando yo me siento que no soy importante para nadie, que en medio de esta cuarentena Dios se ha acordado a todos y escucho bendiciones de todos y como Dios los ha provisto, pero que Dios no se ha acordado de mí, la gente no se ha acordado de mí, la gente no se ha estado comunicando como yo pienso que se debe comunicar, y empieza la autocompasión a manera de orgullo camuflado, ¿se acuerdan? A manera de orgullo disimulado, y entra en mi corazón. Ese no se ha manifestado en mí, pero de pronto en ti sí se ha estado manifestando en este tiempo. Pregunta, ¿cómo has estado de tu orgullo en estos tiempos? ¿Ha estado un orgullo al estilo Nabucodonosor, que es un estilo latente, altivo, evidente? ¿O es de pronto como el mío? Como el mío, que no es tan evidente, no es tan latente, no es tan fuerte, pero básicamente tiene todos los rasgos de orgullo. Básicamente tiene todos los rasgos de orgullo. Es orgullo. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque es muy difícil acercarnos y tener ese tiempo de oración que como iglesia queremos tener. De 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿se acuerdan? Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y ese pueblo que lleva su nombre, que somos nosotros sus hijos, no entendemos qué es humillar y el por qué humillar y quién es el que se debe humillar. Y de pronto detectamos ese orgullo que está latente o camuflado, pero que no me permite orar de la manera correcta, porque ¿saben qué? Ese orgullo te permite orar con las rodillas dobladas, pero con tu mente en alto, con tus piernas totalmente firmes. Y es muy peligroso, porque no vamos a entender el sentido de esta oración que Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos. Entonces te quiero invitar a algo. Empezamos hace 8 días pidiendo una tarea en cuanto a esas 5 preguntas que quería que meditaras. Ahora quiero referirme específicamente que le hables a Dios, que le permitas hablar a Dios en cuanto a tu orgullo, que permitas examinarte. Y esto es lo que quiero que le preguntes. Dios, ¿tú qué encuentras en mí en este tiempo? Orgullo, humildad. Humildad la necesito para poder acercarme a mí de la manera que tú requieres, que tú necesitas que lo haga. Pero si hay orgullo en mí, yo sé que el orgullo es algo que tú aborreces, porque el orgullo es la puerta, la rebeldía hacia ti. Y yo necesito que tú me la muestres. Yo te quiero invitar a que tú hagas esa oración. Te aseguro que si tú haces esa oración, te aseguro que Dios te va a escuchar. Permítele a Dios que hable, que te muestre acerca de tu orgullo. Quiero que escuches esta frase, que me parece muy pertinente que escuches. El orgullo no solo previene la reconciliación con Dios, previene la reconciliación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus unos a otros. Es decir, la cuenta de cobro que te va a pasar el orgullo, si no le permites a Dios que escudriñe, va a ser una cuenta de cobro muy alta,
muy alta. No es solo para que tú alistes tu corazón para orar 2 Crónicas 7:14 de la manera correcta. No, es como hijo de Dios te va a pasar una cuenta muy alta. Quiero que primero le confieses tu pecado a Dios. Confiésale, dile. Es más, si tú estás con otras personas en familia y después de la meditación tienes un tiempo para decirle, mira, yo quiero mostrarte lo que Dios me ha estado mostrando de mi orgullo, me ha mostrado, me ha revelado mi orgullo. Sabes que no es tan camuflado, es muy altivo, más bien es tan camuflado, pero Él me lo ha podido revelar de esta manera. Comparte con esas personas. Es importante que tú puedas hablar y también confesar, mostrar lo que Dios te ha mostrado. Y el siguiente paso que nosotros vamos a hacer como iglesia es que con un corazón correcto, habiéndonos examinado, permitiéndole a Dios que examine nuestro corazón en cuanto a nuestro orgullo, dar el siguiente paso, avanzando hasta a 2 Crónicas 7:14. ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Dónde deberíamos empezar la oración? Quiero animarte primero a alistar tu corazón y que Dios te revele cómo estás en cuanto a tu orgullo en estos días. Quiero referirme a ti en esta parte de la charla porque durante toda esta mañana he estado hablando acerca de 2 Crónicas 7:14 y es un pasaje exclusivo para el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cómo empieza, con qué palabras empieza este capítulo? Si mi pueblo que lleva mi nombre. Y de pronto tú no tienes la seguridad de ser del pueblo, de llevar el nombre de Dios. Y tú esta mañana te has estado preguntando, ¿esto es conmigo? Usted, pastor, ha estado todo el tiempo hablando que es los hijos de Dios, es el pueblo de Dios que se debe humillar. No son los que no conocen, somos nosotros, son ustedes. Pero es que yo no sé si soy del pueblo de Dios. Yo quiero decirte lo que dice el Nuevo Testamento acerca de quién es el pueblo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice Dios, a quienes le recibieron, a los que creen en su nombre. Él, Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay que recibir y hay que creer algo específico acerca de Cristo y de su nombre, de su obra, del regalo que te tuvo a ti, del regalo que tuvo para mí, para nuestro pecado, para nuestra vida eterna. Y si tú tienes esas preguntas y quisieras que alguien te hablara, yo te quiero invitar a que la persona que te compartió el video, tú le preguntes a esa persona, mira, yo al final del video tuve esa pregunta, yo no sé si soy del pueblo de Dios, si soy hijo de Él, y yo quiero que tú me digas cómo ser parte de ese pueblo de Dios, cómo ser hijo de Dios. Te animo a que lo hagas. Y ahora quiero referirme a ti, que eres parte de los hijos de Dios, parte del pueblo de Dios. Yo te quiero pedir favor que le ores a Dios en cuanto al tema que hemos estado hablando, a que vigiles tu orgullo, lo revises y lo pongas delante de Él. ¿Sabes? El orgullo es lo que permite que no te acerques a Dios. Es lo que permite que consintamos nuestro pecado y que miremos nuestra independencia de Dios y que nos paralicemos, cuando la humildad lo que nos permite es salir precisamente corriendo hacia los pies de Dios. Por favor, te pido que tú le ores a Dios esta semana y que simplemente a través de esta pregunta tan sencilla tú le permitas a Él que te la muestre. Dios, muéstrame mi orgullo. Dime si hay en ti ese orgullo que a ti te hiere, que yo como hijo tuyo tenga. Permítele ese tiempo. Y les quiero pedir que me acompañen en un momento de oración. Padre bueno, esto de apropiarse de tu palabra y de unirse en torno a un sentir de confesión, de humildad, de pedirte por la sanidad de nuestra tierra, va mucho más allá que repetir unas palabras. Es necesaria una introspección. Y yo te quiero pedir, Señor, por cómo empieza esa introspección, eso que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Te ruego que tú nos hables de una manera tan contundente, tan clara, y que puedas escuchar mucha confesión de nosotros durante esta semana,
porque ahí es donde empieza la verdadera sanidad. Reconociendo a través de la manera que tú nos muestras las vigas en el ojo de nosotros. Esas cosas que a ti te duelen, Señor, que tus hijos, que tu pueblo tengan. Y yo te pido por ese diálogo, esas maneras que tú nos quieres mostrar. Por favor, hazlo, Señor. Y Señor, te quiero dar muchas gracias por poder hablar de esto con mis hermanos, con mi familia, en Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias. En tu nombre te lo pido. Amén.